Bien, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos, amigos que nos ven por este medio. Para nosotros es otra vez un privilegio, un honor, un placer, un disfrute, un gozo en el Señor, el poder transmitir la palabra de Dios y que llegue hasta ustedes por esta vía. Hoy queremos hacer una exposición acerca del quinto punto sobre el Espíritu Santo y vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Hemos estado hablando en las últimas semanas cómo Dios usa su Espíritu, uno, para dar poder al creyente para que testifique de él. Dos, le da el Espíritu Santo para convencerlo al no creyente de su pecado y vuelva a Dios. Tres, le da al creyente el propósito del Espíritu Santo de guiar al creyente, de glorificar a Cristo. Y cuarto, le da el Espíritu Santo al creyente para bautizarlo, para llenarlo de su presencia, para que su presencia esté con él donde quiera que vaya. Y quinto, le da el Espíritu Santo al creyente para que muestre el carácter de Cristo dentro del creyente. Hay algo que quisiera tocar esta tarde con ustedes. Y pido a Dios que me guíe para que este mensaje sea de edificación a todos. Vamos al punto número 1. Dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don del Espíritu Santo? ¿Qué es un don? La palabra don es un regalo, es una dádiva, es un don, un regalo. Este regalo lo vamos a usar aquí como la manifestación. El Espíritu Santo se manifiesta. O sea, el Espíritu Santo se hace sentir, se hace ver, se manifiesta. ¿Manifiesta qué? Manifiesta su presencia en la vida del creyente. Entonces, el don del Espíritu Santo es una manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yendo al concepto etimológico muy concreto, dice: el don del Espíritu Santo son manifestaciones o capacidades que Él muestra en la iglesia para suplir cualquier necesidad de la iglesia. Fíjese, esto yo me gozo en esto porque veo cómo Dios nos equipa completamente. Todo lo que la iglesia necesita, esas ovejas necesitan, Dios le ha provisto equipamiento. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a ver la aplicación en primera de Corintios capítulo 12, versos del 4 al 11. Okay. Dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué bien. Ahí Pablo usa todo el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 para hablar de los dones espirituales. En el capítulo 12 describe estos básicamente nueve dones espirituales. Después a los romanos escribe otros, en Efesios escribe otros. En fin, en la Biblia hay otras secciones que hablan sobre los dones del Espíritu Santo. Una de las cosas hermosas que hace el apóstol Pablo es que, bueno, yo digo siempre diseñado o guiado por el Espíritu Santo, no deja laguna.
Porque dice claramente a los que tienen el Espíritu, o sea, los que son verdaderamente creyentes, los que realmente han nacido de nuevo, los que han sido bautizados por el Espíritu, a esto, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo a esa iglesia de Corintios es porque aquí no puede haber ningún flojo. Aquí no puede haber ningún ocioso. Todos tenemos una función dentro del cuerpo que es la iglesia. El otro pasaje que quiero tomar en consideración es el de Romanos capítulo 12, versos 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué bien. Ahora fíjense esto, ¿no? Aquí Pablo complementa otro tipo de manifestaciones del Espíritu Santo. Él hace un símil. La iglesia es como un cuerpo. Entonces, en el cuerpo hay miembros y cada miembro tiene una función diferente. El oído para oír, los ojos para ver, el olfato para percibir los olores, la lengua para hablar, para percibir los gustos, en fin, la piel para sentir, los brazos para actuar. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo. ¿Sabe que desde la época de la iglesia de Corintios había muchas desavenencias en torno a la obra del Espíritu Santo? Porque no había nadie que le hablase de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es más, ni las conocían. Pablo es quien escribe esto. En el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar el que diga los dones del Espíritu Santo. No. Vino sobre mí el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tomó a fulano y hizo algo. Pero no va a encontrar que digan, estos son los dones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No lo hay. Pero en el Nuevo Testamento, cuando comienza el gran tiempo de la iglesia, el tiempo de la dispensación de la gracia, el tiempo de la promesa del profeta Joel, capítulo 2, cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, en esa oportunidad, le fueron dadas una capacidad de hablar en 16 lenguas diferentes a todos los que estaban congregados. De ahí comenzó una transformación. Primero se estableció la iglesia y luego se predicó el evangelio en Jerusalén a tal extremo que en poco tiempo ya había una iglesia de más de 8,000 congregantes o de 8,000 miembros. Usted se imagina la magnitud del trabajo que había en esa iglesia. Bueno, luego en los años siguientes, en los años 90 y en el 120 después de la época de Cristo, se establecieron iglesias por toda Asia Menor, incluyendo hasta España, Roma, Grecia. En Corintio se estableció la iglesia y era una iglesia portuaria, una iglesia que Corintio es un puerto de Grecia, y entonces ahí había mucho desorden. Era tal el desorden que fue necesario que Pablo escribiese estos 3 capítulos para que las aguas se calmaran. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacían los hermanos? Cuando el Espíritu Santo veía una necesidad de sanidad, entonces se manifestaba en alguien y ese alguien venía, lloraba por aquel y se sanaba. Y le decían a ese, tú eres el ungido. Y esa persona ya se creía que era, ¿me entiendes? Que era, o sea, otro nivel, otro estatus espiritual un poquito más alto. Pero si alguien venía y daba una palabra de fe o un milagro que hiciese, ¿verdad?
donde no había comida apareciese comida. Ah, no, este es otro nivel, este es está más elevado. Entonces empezaban a ver como estratificación dentro del cuerpo. Pablo dice, no, no es así. No es así. A todos los que están dentro del cuerpo le es dada la manifestación del Espíritu para edificar el cuerpo. Y él aclara, dice el apóstol Pablo, vengan acá, son todos apóstoles en el capítulo 12 del 29 al 30, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todo, está preguntando Pablo a la iglesia, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todo. La pregunta que le está haciendo, que ya sabe la respuesta es no. No todos son pastores, no todos tienen don de sanidad, no todos hablan en lengua. No todos tienen don de interpretación, no todos hacen milagros. A cada uno le es dada la manifestación según el Espíritu quiere. O sea, según Dios quiere usar a cada persona, pues Dios lo va a usar. Aclaro eso porque la iglesia tenía tremenda controversia en ese cuerpo. Pero Pablo dice, mire, pero ven acá, los romanos también le aclara, le dice, ninguna parte del cuerpo puede rechazar a la otra. Usted dirá, mira, el dedo pequeño de mi pie no me hace falta. Bueno, mutírelo. Y después me dice cómo camina. Todo lo ha puesto Dios con una función. Nuestras manos están completas porque Dios la diseñó de esa manera. Si tuviéramos como en la época antigua hombres de 6 dedos, diríamos, ¿qué hacemos con el otro dedo? No sabemos qué hacer. Dios ha hecho de su cuerpo el cuerpo perfecto, que es la iglesia del Señor. Y ha dado su espíritu para que nada falte dentro de la iglesia. Ahora bien, esa controversia que se presentaba en la iglesia, dejen la pelea, dejen esa cuestión de estar calificando a los hermanos. Aún hoy día pasa. Aún hoy día hay congregaciones donde casi le imponen como una inquisición que tienen que hablar en lengua. Porque si no, no está el Espíritu. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia, por Dios? En la Biblia no dice que tienen. Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? Entonces quiere decir que los que no hablan en lengua no son de Dios. O los que no hacen sanidad, o los que no hacen profeta. No, todo. El que tiene sus orejas completas dice, son necesarias. Sí, Dios las hizo de esa manera. Dios hace todas las cosas perfectas. Amén. Ahora bien, cuando hablábamos sobre esto, uno preguntaba, ¿cómo está su relación con Dios por medio del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Mire, porque el Espíritu Santo tiene un propósito que Él anhela. Yo lo conozco y hasta donde lo conozco, sé que es algo que desea a diario. ¿Qué, pastor? Glorificar a Cristo. Como Cristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el capítulo 7 dice, Padre, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él completó su obra, dijo, yo te he glorificado en la tierra. Bueno, el Espíritu Santo dice, yo te he glorificado en la tierra por medio de la iglesia. No hay cosa que más desee sino exaltar la persona de Cristo. Para que el fruto del Espíritu Santo se haga manifiesto dentro de la iglesia, dentro de cada persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo desea. Pero no puede ser, ¿verdad? Y esa es la pregunta que hago. Oiga con atención. No le diga a nadie que está bien con el Señor si su relación con el Espíritu Santo no está bien. O sea, si usted no presta su vida para que el Espíritu Santo pueda llenarle o pueda manifestar su voluntad dentro de usted, de tal manera que glorifique a Cristo, ahí hay un problema. No me puede decir que está bien, ¿verdad? Y se congrega en la iglesia y simplemente es un congregante. Eso no existe en la Biblia. Los congregantes no existen en la iglesia. En la iglesia existen los miembros de la iglesia. Y Dios puso en la iglesia miembros. Usted no va a conseguir nunca congregantes como parte del cuerpo. En segundo lugar, hay gente hoy día que se junta a vivir
Y se viven porque la sociedad los dice, bueno, ustedes no tienen que vivir bajo ninguna ley o ningún código, y se meten a vivir juntos, un señor con su señora en concubinato. Eso está mal. En Hebreos capítulo 13, ¿verdad? El versículo 4 dice, sea en todo honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios, ahí está, cualquier relación fuera del contexto matrimonial es una fornicación. Vivir en fornicación no está llamado a ser en la iglesia. Entonces, no me diga que está bien con el Espíritu Santo y vive en fornicación. No me diga que está bien con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted dice, pastor, yo soy un creyente, yo he sido bautizado y viene a la iglesia, pero yo vengo de otra iglesia, pero aquí estoy, yo me siento bien aquí. Pero ¿dónde está su solicitud de membresía? Usted tiene que solicitar, o sea, incorporarse a ese cuerpo donde usted considera que Dios le ha llevado. En cuarto lugar, yo soy creyente, usted me bautizó, estoy aquí en la iglesia, pero la verdad es que no sé ni qué don tengo. Es más, no sé si lo tengo. Eso está muy mal. Porque si algo, dije hace un rato, anhela el Espíritu de Dios es manifestar la gloria de Cristo, o sea, exaltar el carácter de Cristo a través de usted. No puede ser que esté que esté bien teniendo estas debilidades. Dios da su palabra para decir, usted tiene que ordenar su vida. No me diga que es miembro de la iglesia, que está bautizado, pero aquí no hace nada. No puede ser. En la iglesia no hay prótesis, no hay postizo, no hay pestañas largas, no, ese es el cuerpo humano. ¿Me entiende? En la iglesia hay miembros. Y si usted es un miembro de la iglesia donde usted se congregue, hable con su pastor y dígale, pastor, yo necesito ordenar mi vida con la iglesia. ¿Qué tengo que hacer para hacerme miembro de esta iglesia? En segundo lugar, todos tenemos al menos un don. O sea, Dios no pone a nadie dentro de la iglesia para que no haga nada. Eso no existe. Dios pone en la iglesia a aquellos para que ayuden en el ministerio que Dios quiere que ellos puedan ejercer. Punto. Dice la palabra, Pedro dijo esta palabra, cada uno según el don que ha recibido. Está en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está claro el texto? En Primera de Pedro capítulo 4 dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según la manifestación que ha recibido, sirva a otro dentro de la iglesia. Si es de consolar, consuele. Si es de exhortar, exhorte. Si es de amonestar, amoneste. Si es de predicar, predique. Pero algo tenemos que hacer dentro del cuerpo. Dios formó su cuerpo, que es la iglesia, para suplir todo lo que haga falta. Y todo y cada uno de los miembros de la iglesia tienen un don en particular. Nosotros tenemos que ejercer ese don. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que mostrar que hay una gran diferencia entre vivos y muertos, entre la luz y las tinieblas. Este es el lugar, la iglesia, es el lugar donde se ejercitan todos esos dones. Que hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y las criaturas. Que hay una gran diferencia entre santos y comunes. Y Dios tiene un cuerpo santo, que es la iglesia. Amén. Eso es la iglesia. Por último, y aquí es algo que quiero detenerme un poco. Mire, hermano, antes de ser usado por el Espíritu de Dios, usted tiene que rendirse a Dios.
No podemos pretender ser usados por Dios y tener una vida desordenada. Eso no existe. No existe. Si usted quiere ser usado por Dios, primero que todo, ríndase a Dios. Pablo lo señaló muy bien en el capítulo 12, antes de hablar de los dones que hablamos hace un momento. Pablo habló claramente y le dijo, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después del versículo 3, empieza a hablar de los dones espirituales. Pero primero dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Simplemente lo veo con esta ilustración. En un quirófano hay muchas, que el cirujano va a hacer una operación, pero hay una mesa llena de instrumentos. Digo él no va a usar aquellos que estén sucios. Él va a usar aquellos que estén limpios. Se entiende que están limpios todos. Pero lo que quiero decir es que él va a usar aquel instrumento en su mano que esté limpio. Dios va a usar aquel instrumento en su cuerpo que esté limpio. Por eso es que hay gente que anhela la manifestación del Espíritu Santo casi como por force. Que se manifieste, que venga, que descienda, que venga. Pues ya va. No es necesario tanta bulla. El Espíritu Santo se va a manifestar como Él quiere. Pero Él va a usar a aquellos que son vasos de honra, vasos limpios. Si usted vive en desorden en su vida o vive en desobediencia, sea usted que se congregue donde se congregue en Estados Unidos, se congregue en Europa o en Venezuela, en cualquier parte. Si usted no está bien con el Espíritu Santo de Dios, caminando en la voluntad del Espíritu de Dios, porque mire, Romanos 8:14 dice, y todos los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no le guía, no está bien. Cuando el Espíritu de Dios guía, hay orden. Entonces lo que está en mí, mi lucha que está en mí, está en orden. No soy dominado por mis pasiones, no soy dominado por mis debilidades. Estoy protegido por el Espíritu. Tengo debilidades, claro que las tengo, pero estoy luchando con ellas. No vivo en desorden de concubinato, no vivo en desorden de lotomanía o de esas cosas que, con mitomanía o esas enfermedades que hoy día hay. No. Aborrezco cada esa cosa. Entonces dice, usted está luchando. No estoy diciendo que sean perfectos, pero sí estoy diciendo que es necesario que el instrumento sea limpio para ser usado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Pablo dice así, disculpen aquí, Pablo dice así, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento no había sacrificios que quedaran vivos. Todo sacrificio, primero, que no era voluntario. Y segundo, que no quedaban vivos. Los sacrificios morían y eran llevados. Ahora, lo que está diciendo Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, consciente, santo, limpio, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que estamos diciendo es, como Pablo dijo a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cualquier cosa que esté siendo un impedimento, una lucha en mi vida, yo tengo que llevarlo como un sacrificio delante de Dios. Señor, aquí está mi vida. Señor, consume con tu fuego todo aquello que no te agrade. Quita de mi vida, quita de mi mente, quita de mis entrañas todo aquello que a ti no, todo aquello que a ti te ofenda, o que no deje el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida. Eso lo dijo Pablo, así dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No lo está diciendo Pablo al mundo, le está diciendo eso a la iglesia, porque en medio de la iglesia hay todas esas cosas. Y muchos se preguntarán, ¿por qué tiene que meterse con uno en su vida privada? Hermano,
lo que Dios nos ha dado autoridad para meternos donde sea, en las tinieblas mismas. Y cuánto más, Pablo dijo, aceptad mi locura, porque os celo con celo de Dios. Dios tiene para sí un cuerpo, una etnia, un grupo de hombres y mujeres celosos de buenas obras, que reflejen, así como vuestro Padre es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Está claro eso? Entonces el Espíritu Santo no es un arete. El Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo es el corregidor, el que revela también la palabra. El que nos dice, eso está mal. Esa estática en tu vida está mal. Tú no puedes vivir estática. La vida que Dios te ha dado es la vida dinámica, el Zoe que está en Dios. ¿Para qué? Para que dé fruto. ¿Para qué? Para que refleje mi carácter. Cuando nosotros nos exprimen, tenemos que votar exactamente lo que tenemos por dentro. Y lo que tenemos por dentro es a Cristo. Amén. Así hay que votar. Dios me los bendiga donde quieran que estén. Amén.